1945 sería un año bisagra en la historia argentina, que marcaría el fin de una era que venía prolongándose hacía 50 años y abriría las puertas a una nueva, esta vez dominada por un movimiento que marcaría el paradigma político argentino de las próximas décadas, el justicialismo. Lo que significa la entrega de bases a un país extranjero y sistemas inalámbricos de teléfonos y embarcaderos, amén de otros privilegios que afectan a la soberanía. Ninguna libertad política. En eso somos tiranos, dictadores. La declaración de guerra en abril a una ya derrotada Alemania nacionalsocialista y a un virtualmente derrotado Imperio del Japón era solo uno de los síntomas de la decadencia del gobierno dictatorial del general Edelmiro Farrell, cuya promesa de retornar cuanto antes a la normalidad y llamar a elecciones libres de fraude estaba próxima a cumplir ya 2 años. La principal crítica provenía de los partidos políticos tradicionales, tales como la Unión Cívica Radical, el Socialismo o el Partido Demócrata Progresista, a los que se sumaban los gremios tradicionales, dirigidos por socialistas o anarquistas, y que veían con desconfianza al nuevo ministro de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación, coronel Juan Domingo Perón. Centrémonos brevemente en nuestro protagonista. Juan Domingo Perón, nacido en 1895, entró de muy joven al Colegio Militar de la Nación, de donde sería delegado a misiones en Alemania e Italia para su preparación en la carrera de oficial. Esto, sumado a su catolicismo y el nacionalismo intrínseco de los militares de su generación, marcaron su ideología política. Se definiría a sí mismo como un conservador en el sentido noble de la palabra. Su bautismo de fuego sería a la edad de 34 años, cuando con el grado subalterno de capitán formaría parte del reducido grupo de oficiales que, comandado por un hombre de su alta estima, el teniente general José Félix Uriburu, derrocaría al presidente Hipólito Yrigoyen. 13 años más tarde, ahora con el grado de coronel, volvería a participar en un levantamiento militar, esta vez para deponer al fraudulento gobierno de Ramón Castillo. Sería en el gobierno dictatorial del general Pedro Pablo Ramírez donde Perón iniciaría su carrera política. Conocería a quien sería su compañera de vida, María Eva Duarte, en 1944 durante la recaudación de fondos para las víctimas de un terremoto en San Juan, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, a partir de la cual comenzaría a actuar en favor de los trabajadores y los sindicatos, actuando casi como un camaleón, sobreviviendo a los distintos cambios de gabinete e incluso logrando obtener más cargos hasta llegar a la vicepresidencia. A la crítica del gobierno de Farrell se sumaban además los sectores conservadores derrocados en 1943, los intelectuales y universitarios que habían sufrido la violación de la autonomía universitaria, los sectores patronales y estancieros que constantemente eran damnificados por la política social y económica del gobierno, además de la prensa en general, tradicionalmente conservadora. Todo el conjunto opositor era tan disperso que requería de un elemento común que canalizara su visión y que compartiera su antagonismo con el principal referente del gobierno. Más que el propio dictador, la cara del gobierno era Perón. A mediados de mayo de ese 1945 llegaría ese hombre capaz de unificar a la oposición y que tuviera el talle suficiente como para enfrentarse a Perón. Se trataba de Sproul Braden, flamante embajador de los Estados Unidos de América. Perón sabía bien que se estaba metiendo en la boca del lobo y que su tiempo era limitado para actuar. Si bien era querido en el movimiento obrero y era tenido en alta estima por la mayoría de sindicalistas, su apoyo no era seguro y corría el riesgo de perderlo en un momento crítico. En junio se le presentó la oportunidad perfecta para medir el apoyo del movimiento sindical, cuando fue publicado el Manifiesto de la Industria y el Comercio, donde duramente se criticaba la acción de Perón al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, a la vez que se le responsabilizaba de la imposibilidad de subir los precios, lo que complicaba las cuentas de los propietarios. 2 días más tarde aparecía la respuesta de Perón, acusando a los redactores del manifiesto de representar a la oligarquía que por tantos años había gobernado fraudulentamente a la nación, reservándose la negación de las acusaciones que se le hacían. Serían en su lugar los propios sindicatos los que volcarían docenas de manifestaciones de apoyo a la acción de Perón al frente de la Secretaría, a lo que también se sumaría la Confederación
General del Trabajo, con una convocatoria a un acto en el cruce de Diagonal Norte y Florida. Perón sería el principal orador frente a casi 100.000 personas. Ahora sí, con la base de apoyo necesaria, el coronel pasaría el ataque, en este caso contra Braden. Una semana más tarde, Buenos Aires amanecía completamente empapelada de volantes que invitaban al Teatro Casino en un homenaje a 300 mineros chilenos fallecidos en un derrumbe en una mina de la Braden Copper Company, empresa fundada por el padre del embajador. Allí, oradores poco conocidos denunciaron la explotación de los imperialistas yanquis, además de repartir panfletos ridiculizando a Braden. Sproul Braden, en cuanto retornó a la ciudad, se reunió en retiro con los principales dirigentes políticos antiperonistas, quienes le ratificaron su apoyo. La jugada de Perón había salido redonda. Al ganarse al movimiento obrero, se había planteado como el defensor de los trabajadores, aunque debiendo renunciar a su original postura conciliadora de clases, prefiriendo ahora contrastar con las patronales y la oligarquía tradicional. Por otro lado, al antagonizar con el embajador norteamericano, había conseguido plantear a sus opositores como cipayos o vendepatrias, lo que quedaría plasmado en el eslogan Braden o Perón. El 2 de agosto, el gobierno lanzaba una nueva señal de debilidad y necesidad, nombrando como ministro del Interior al radical Hortensio Quijano, quien anunciaba el inicio del retorno a la normalidad y la pacificación del país, levantando el estado de sitio que estaba establecido hacía 4 años. Tal anuncio coincidió con la rendición del Imperio del Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Grandes manifestaciones callejeras se dieron celebrando el triunfo de las democracias libres en el mundo y la inminencia de la caída del régimen militar en el país. Los enfrentamientos, sumados a disputas internas en varios sindicatos y la desvinculación de varios gremios de la Confederación General del Trabajo, comenzaban a sugerir que Perón podía quedar aislado. Sumado a esto, el frente opositor llevó a cabo el día 19 de septiembre la Marcha de la Constitución y la Libertad. Codo con codo se veía desde conservadores, socialistas, intelectuales, universitarios, radicales, sindicalistas, antiperonistas e incluso comunistas. La marcha, que partió desde la Plaza de los Dos Congresos hasta la Plaza Francia, demostró la capacidad de movilización política de la recién formada Unión Democrática. A finales de ese mismo septiembre se difundió la noticia de la detención del general Arturo Rawson. Había intentado sublevar un regimiento en Córdoba y liderar una revolución para derrocar al gobierno del general Farrell. La fallida revolución sirvió al dictador para reinstaurar el estado de sitio, detener a varios dirigentes opositores e imponer una férrea censura sobre la prensa, lo que además sirvió como desencadenante para varias huelgas estudiantiles, toma de universidades y una oposición que reiteraba sus críticas al ministro de Trabajo y Previsión. El día 8 de octubre se difundiría el comunicado anunciando la renuncia de Perón a todos sus cargos, mismo día en que cumplía 50 años. La guarnición de Campo de Mayo, con el general Eduardo Ábalos a la cabeza, había solicitado la desvinculación de Perón. Si bien Farrell trató de impedirlo defendiendo a su amigo, fue el propio Perón quien cedió. Un día más tarde se hace presente para despedirse de los trabajadores, con un discurso que sería transmitido en todo el país. En los días siguientes la tensión crecería más y más. El ministro Quijano renunciaría junto con todo el gabinete, no sin antes firmar la convocatoria a elecciones para abril del año siguiente. El día 12 se da una masiva manifestación frente al círculo militar. De tendencia antimilitarista, exigían la renuncia del gobierno y que se entregara el poder de la nación a la Corte Suprema. Tal movilización finalizaría tras que la policía abra fuego con una víctima fatal. Ese mismo día, pero por la noche, Farrell, presionado por Ábalos, ordena la detención de Perón y su traslado a la cárcel de la isla Martín García. La caída del hombre que tanto les había dado y el riesgo que se corría de perder todo lo obtenido llevaron a los obreros y a los sindicatos a ponerse del lado del coronel en la disputa por el poder. El 16 de octubre, la CGT publica la convocatoria a huelga general en todo el país para el día 18. Pero desde el día 17 de octubre, por la mañana, obreros de la capital federal y de todo el Gran Buenos Aires abandonaron sus puestos de trabajo y comenzaron a aglomerarse en la Plaza de Mayo en manifestación de su apoyo a la liberación de Perón. Conocida es la anécdota de cómo las fuerzas de seguridad, desbordadas, mandaban a levantar los puentes para impedir que llegaran más manifestantes. Ya cerca de las 11 de la noche, Perón aparece en el balcón de la Casa Rosada y se desconcentra la movilización obrera. Al día siguiente se dio la primera gran movilización de la CGT en su historia, que garantizaba su apoyo a Perón. Fue en esas 48 horas que se puede decir que nació el movimiento peronista.
Unos días más tarde, Perón anunciaba su candidatura a la presidencia, acompañado por su futuro vicepresidente, Hortensio Quijano, a la cabeza del recién constituido Partido Laborista, conformado por varios dirigentes sindicales y la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, una ala de la Unión Cívica Radical simpatizante por Perón, apoyados además por una parte importante de los nacionalistas de derecha y la Iglesia Católica. En la vereda de enfrente, la Unión Democrática proclamaba la fórmula José Tamborini y Enrique Mosca como presidente y vicepresidente respectivamente, fuertemente apoyados por sectores conservadores, la prensa, la llamada oligarquía y, aún más importante, el embajador de los Estados Unidos. Así se inició una de las campañas presidenciales más polarizadas en la historia argentina. Perón recorría el país presentándose como el defensor del pueblo trabajador contra los intereses de la oligarquía y los imperialistas americanos. Una de las promesas más recordadas era una reforma agraria que, una vez en el poder, nunca cumplió: la tierra para quien la trabaje. Perón también aprovechaba la tradicional ventaja con la que cuenta el oficialismo en una elección, sancionando en diciembre de 1945 la ley de aguinaldo. Por su parte, 2 semanas antes de las elecciones, Sproul-Braden publica su libro Azul, donde se lanzaban durísimas acusaciones de ser un nacionalsocialista encubierto contra Perón. El coronel capitalizaría este hecho para mostrar cómo la Unión Democrática era capaz de aliarse con los imperialistas yanquis con tal de evitar que llegara a la presidencia un candidato nacional y popular. Finalmente, Perón se impondría por una estrecha diferencia a José Tamborini en las elecciones de abril, y asumiría su primera presidencia el 4 de junio de 1946. Iniciaba la República Justicialista.